presenta siempre al móvil Analía Ledesma. Vamos a hablar de esta efeméride que tenemos también aquí, que se cumplen ya 45 años. Exactamente. Cuéntelo usted, porque fue parte, yo creo que del nacimiento, o ahí cerca estuvo. Estuve ahí cerca. Es más, van a ver las fotos después. Otro tema. Bueno, no, me da enorme satisfacción, Hernán, presentar la nota, porque, bueno, me toca muy de cerca. Seguro. Hemos formado parte de muchos años de esta historia de los medios de comunicación en Brickman, así que es un enorme placer estar charlando con Raúl Posetto, justamente el creador de este medio de comunicación, y también con nuestro compañero Ismael Gustavo Domínguez. Así que los saludamos. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, estamos volviendo al ruedo, al menos por un rato. Un poquito más viejo. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo eso nos cambiaron toca. de la ¿Qué tal? foto, Buen día a todos. Buen día. A todos les va a tocar. Cambiaron un montón ustedes. Bueno, podemos Sí, hacer ya lo creo. dos ahí, dos acá. Hernán, ¿le jugamos un partido a las bochas? Y sí, sería de veterano esto, ¿no? Sería una charla de veteranos ya. Así es. Bueno, Raúl, ¿cómo viviste? Sabemos que, bueno, estuviste en Córdoba, pero bueno, aún a la distancia, el nacimiento, el 31 de marzo, se recuerda justamente, se cumplió en realidad el 45 aniversario de haber armado la radio, ¿no? Bueno, te cuento que el hecho ahora de estar un poco estacionado en la banquina, pero no inactivo, sino viendo la realidad desde otra perspectiva, hace que con mayor tranquilidad podamos, y lo digo en plural, ver esta realidad 45 años hacia atrás. Obviamente, Brickman era otro pueblo, era otra realidad, era otro público. La realidad histórica era distinta a la actual, las condiciones tecnológicas eran totalmente distintas, inclusive para aquellos que no saben lo que es una radio de circuito cerrado, porque no la han conocido, no es otra cosa que un tendido de cables que llevaba la señal de radio, que en este caso era audiofrecuencia, a cada uno de los hogares. Como si fuera la televisión por cable, pero por radio. Imagino, afortunadamente tengo buena memoria, el arranque fue con la señal distintiva, con mucho miedo, con mucha inseguridad, pero con una ventaja adicional que siempre lo destaco, porque arranqué con 2 laderos o 3 laderos, hasta te diría de acero inoxidable, irrompibles. Aquí quien tengo a mi lado, Ismael Domínguez, Mario Ferrero, Ramón Utrera, que se nos fue hace poco, y Chela, que también podríamos decir somos cofundadores. Yo no soy el fundador, sino somos cofundadores de algo que empezó siendo un proyecto con mucho entusiasmo, pero con, como te decía, la ventaja comparativa que yo, las cuestiones que eran difíciles para mí, por ejemplo, el deporte, los relatos deportivos, los comentarios deportivos, ya tenía a gente de oficio. Estaba el Ismael, Mario, Baba Ferrero en algún momento también. Entonces el arranque fue un poco más sencillo, especialmente un producto tan importante como es el deporte. Esta gente ya venía trabajando 2 años atrás sin saber que estaban haciendo escuela en relatos en un cassette, pero bueno, Ismael seguramente les contará con mayor detalle. Así que ese comienzo fue realmente con mucho entusiasmo, pero también con muchos temores. La expectativa era grande, porque la gente lo estaba esperando a este proyecto. Bueno, y así empezamos a andar. Hay cosas para relatar, que nos pasaríamos 2 días, ¿no? En cuanto a anécdotas, pero en cuanto a sensaciones también, y cómo la tecnología, de alguna manera, fue marcando los pasos de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora. Pero bueno, una transmisión deportiva necesitabas 2 horas antes para instalar los equipos y te ibas 2 horas después del partido para desmontar todo. Así que era toda una complicación. Hoy con un celular y una cámara a lo mejor las condiciones son mucho más simples, ¿no? Bueno. Claro. ¿Qué tal? Bueno, así es, ¿no? Los comienzos
en lo que a nosotros se refiere. Hacíamos escuela, como decía acá Raúl, con un grabador que nos proporcionaba, bueno, cuánta gente que lamentablemente en su momento ya ha partido, ¿no? Antes que nosotros, el negro Dalmazo, que nos proveía de ese grabador, los cassettes, es decir, porque no teníamos nada, pero bueno, comenzamos allí por la cancha de Centro Social, la vieja cancha ya desaparecía de Centro Social, transmitíamos los partidos, los reproducíamos en la picadita que hacían los muchachos, ya sigue siendo tradicional, ¿no? Después de los partidos, los jugadores que después de la ducha pasan a picar algo en el buffet, y bueno, ahí se escuchaba el partido, después lo pedían algunos que se lo reproducíamos para escucharlo con la familia, y bueno, todo eso fue el desandar, ¿no? Como decía Raúl, cables y cables que se tiraban, cuando ya también yo me quedó muy marcado a fuego la cobertura del fútbol de las colonias. Eso fueron 3 años aproximadamente cuando seguimos la campaña de Colonia Viñón, conocer colonias que a pesar de la edad que teníamos no las conocíamos. Bueno, realmente fueron todos los pasajes, ¿no? Y amén de este trabajo y las coberturas periodísticas que hicimos, conocer también muchas figuras que de no haber estado precisamente en la radio, jamás lo hubiéramos realizado. Como para remarcar una edición de la Maratón Adidas, cuando realmente era el furor, con brigmanenses que participaban, la cobertura de aquel Caracas-Buenos Aires con Martino y Corriera, y las figuras que conocimos ese día, las notas, y bueno, todo esto fue un poco la trayectoria, ¿no? El box en San Francisco y Mortero en claro, jornadas seguidas, ¿no? Fuimos un poco no el trampolín, sino la previa a que Falucho Laciar estaba haciendo su despedida del país, ya porque se iba a pelear con Matámbula, algo así se llamaba el contrincante que iba a exponer la corona, que por suerte después la trajo y la defendió por mucho tiempo Falucho Laciar. Conocimos a García Blanco, conocimos al periodista del Gráfico, compartimos precisamente unos cafés, compartimos con Osvaldo Caffarelli, el tucumano que relataba, bueno, todo el staff de Radio Rivadavia en ese tiempo, ¿no? Era todo un paquete que había venido a San Francisco, y posteriormente parte de ese paquete vino a Morteros, y bueno, todo bajo la órbita, ¿no?, de Radio Rivadavia en esa ocasión, y conocimos todas estas tremendas personalidades que en su momento eran los hits, ¿no?, los elite de la radio que se escuchaban. Así es. Sí, bueno, como verás, esta radio chica de un pueblo hizo que nos permitiera acceder a otros escenarios que nunca hubiéramos imaginado, porque nuestra filosofía era una radio local, a lo sumo una radio regional, pero llegar a relacionarte o a hacer coberturas mayores, como aquel fin de semana del cierre de campaña en esta zona de Alfonsín, por decirte, un sábado, y Luder el domingo. Bueno, fue una experiencia, inclusive a la hora de percibir, de observar, que tal vez el primer contacto que tiene el periodista con los hechos, el estilo de campaña. En el caso de Alfonsín, muchas boinas blancas, en la calle bastante bien ordenados, con cánticos respetuosos, y a solas, con Alfonsín y un colega de La Voz de San Justo, en un rinconcito, en una mesa, el grabador y la charla mano a mano. Al día siguiente Luder llegó ya con toda su comitiva y todos se peleaban por quién estaba más cerca o quién ocupaba esos lugares, y afuera el estilo de la calle era otro, era totalmente distinto, lo cual nos permitió ver de cerca el fenómeno político que se estaba desarrollando a mediados del 83,
antes del 83 ya Malvinas había pasado, como así también esta importante decisión de ir a las urnas y que se concretaba aquí cerca, en San Francisco. Bueno, experiencias que tienen mucho que ver con el trabajo que recién ahora creo que podemos dimensionar, porque no sé si hay otras actividades, pero particularmente la actividad periodística, como es tan dinámica, no te permite tomar distancia, porque una noticia tapa la otra. Es decir, el hecho importante de hoy seguramente será cubierto por otro más importante mañana, o como solía decir un profe, lo que hoy es soporte de la noticia, mañana sirve para envolver las papas. Es decir, el papel de diario, eso traslada un poco al sentido que tiene nuestra actividad tan dinámica, que a veces no nos permite visualizar o evaluar todo lo que uno ha hecho, bien y mal también, pero justamente es en este momento donde puede uno empezar a evaluar y llegar a decir, bueno, tan mal no nos fue, o por el contrario, eso que hice en un momento no lo volveré a hacer. Pero bueno, son experiencias de vida, fundamentalmente. Sí, Sí, seguro, justo seguro. vos estabas hablando, ya le damos también a... Sí, se nota que tiene abstinencia de hablar, un pero tema, bueno. no, el hecho de que no me quiero olvidar porque fue también un tema realmente que marcó, ¿no? Lo que fue después toda mi trayectoria en la radio, no lo, quizás lo recuerdo seguramente. Cuando comienza la radio, fallece aquí en Brinkmann quien era el intendente, José Pagani, y yo recuerdo que hicimos toda la transmisión. Bueno, a mí me tocó cubrir en la iglesia, ¿no? Cuando eran todas las ceremonias final ya del sepelio de José, así que me imagino, ¿no? En realidad recuerdo, ¿no? Me temblaban las manos, las piernas, porque realmente entre la congoja y todo el sentir brinkmanense por la pérdida de este señor, bueno, esa fue una primer cobertura de exteriores que me tocó vivir. Ismael, te agradezco porque José Pagani fue uno de los grandes promotores de la radio. Cada vez que iba a Buenos Aires pasaba por el Confer para ver cómo estaba el expediente, los papeles. No, alguien que lamentablemente no alcanzó a ver la radio en funcionamiento, pero sí, yo creo que fue el hecho más impactante que tuvimos. Inclusive yo creo que la gente tomó conciencia de cuál era el servicio en la radio. Sí. Así que, bueno, ahora pasamos a estudios. Sí, gracias, le agradezco, muy amable. El problema es de ustedes, muchachos. No, yo quiero preguntar, volver sobre, yo sé de la historia, como la sé desde afuera, por supuesto, Rubén la conoce desde adentro, pero quiero hacer esta pregunta a los dos, en realidad, porque también a veces me lo pregunto yo, como decías vos, Raúl, ¿no? ¿Por qué, digamos, el periodismo y por qué poner una radio? Raúl, por ejemplo, el caso tuyo. ¿Por qué periodismo? ¿De dónde nació? ¿Y por qué arrancar con una radio? Bueno, te diría que mi vocación periodística surgió bastante temprano, bueno, si me voy más atrás, ya escribía también para la revista Rumor de Aulas de la primaria. Pero ya en segundo año de la secundaria, con la llegada del hombre a la luna y el cordobazo, fueron dos hechos impactantes que promovieron mi vocación, que hasta ese momento no se me ido, y el interrogante era ¿dónde voy a estudiar? Porque en ese entonces Rosario y La Plata eran los únicos dos lugares donde se podía estudiar, y dio la coincidencia que a mediados del 72, yo estaba en quinto año del secundario, se realizó se produjo el decreto de creación de la Escuela de Ciencias de la Información y empezaron las clases en febrero del 73, justo cuando yo quería comenzar mi carrera. Así que esa fue la razón principal. Y segundo, ¿por qué una radio en Brinkmann? Bueno, siempre uno quiere volver al pueblo. En ese entonces, Radio Centro Morteros era un poco el modelo. En la zona era la única radio por cable que había. La intención era venir
venir a Brickman, aunque había tenido otras ofertas en el gobierno de Córdoba, en prensa del gobierno de Córdoba y eventualmente también en La Voz del Interior. Pero bueno, me vine para acá como parte también de cumplir con el proyecto que yo había desarrollado en España como parte de una capacitación que había tenido en una maestría. Es decir, yo tenía que viajar a España con un proyecto y ese proyecto concretamente era la radio. Entonces dije, bueno, el momento propicio para hacer algo aquí con el beneplácito de la cooperativa que me prestaba los postes, la municipalidad que también avalaba nuestro trabajo, las instituciones que se brindaron siempre muy bien a la hora de aportar información, cosa que era bastante complejo porque los clubes no tenían área de prensa, ni la municipalidad tampoco tenía área de prensa, ni la cooperativa, pero bueno, fue un trabajo interesante, interactivo, de mucho entusiasmo, de muchas ganas, y que yo creo que para destacar, la radio fue una cantera de talentos. Eso lo quiero destacar, que en algunos casos promovió vocaciones y muchos siguieron la carrera. Así que yo creo que el orgullo que tengo, accidentalmente, porque no fue una elección con currículum, era chicos, había chicos que querían hacer un programa, adelante. Otros que querían participar del deporte, a pesar de hacerlo renegar bastante a mi amigo Ismael, pero bueno, fueron experiencias de mucha vida, más allá de las cuestiones profesionales, más allá de las cuestiones de capacitación, eso sí, es importante, pero había fundamentalmente una pasión que en ese entonces se visualizaba a través de las ganas de crear y de aportar cosas nuevas a Brickman. Seguro. Bueno, Ismael, sí. el caso tuyo. ¿Cómo surgió esto del periodismo? No, el caso mío, bueno, siempre, yo te imaginas, ¿no? Escuchaba todo lo que era fútbol, deporte, me interesaba todo. Y especialmente me prende un poco recuerdo fuimos a la cancha de Ñuzo Lo de Rosario a ver un partido de, bueno, nuestro querido River. Habíamos armado acá un viajecito, fuimos allá, y justo ese día era como un partido clásico, ¿no? River y Ñublense, en el partido más importante de la fecha, y estaba toda la gente, siempre no, en esa época, bueno, había más radio, pero Radio Rivadavia era la que copaba todo. Bueno, casualmente estaba Muñoz, todo eso que transmitían, y estábamos cerquita de las cabinas, y bueno, observaba más eso que el partido, así que te imaginas cómo fue. Y de ahí, bueno, me surgió todo eso, y siempre ya después tuve ganas de hacer algo, y por eso emprendimos eso, esos 2 años previos grabando partidos y así, conociendo un poco la historia, y ya también nos había llegado al oído de que Raúl Pocetti iba a poner una radio y quizás ahí podía ser el comienzo de toda esa avenida, ¿no? Seguro. Bueno, tenemos para hablar 3 o 4 días, ¿no? Pero exactamente, bueno, podríamos hablar a medida que íbamos viendo algunas fotos referenciales. Algunos con pelo, otros pelo negro. Pelo negro y ahora pelo blanco. Otro con una buena peluca que tenía Raúl también. Exactamente, pero como para ir redondeando, se me ocurre preguntar, por eso decía Hernán, podríamos hablar 2 horas, ¿no? Pero si hay una nota, entrevista, encuentro, Raúl y Anuno también, que les haya quedado marcado. Bueno, vos recién decías de ese cierre de campaña en San Francisco con la avenida de Alfonsín en la Vuelta de la Democracia, pero quizá la foto de Ernesto Sábato también marque un poco, ¿no? Tu historia, Raúl. Sí, justamente la visita de Ernesto Sábato no fue un accidente. Y si lo fue un accidente afortunado, porque llegó en un momento crítico donde la Argentina se estaba incendiando, y él justamente habló de la conciencia en tiempos de crisis, ¿Qué año, de Raúl? los valores en tiempos de crisis. Así que yo creo que mejor elegido a ese escritor, inclusive charlar con un viejo duro,
un hombre hasta difícil, poco afectivo, pero bueno, eso son cuestiones que son anécdotas. Lo de Sábato yo creo que fue un logro importante, y en esto también tengo que agradecer ¿cómo es? A Quaglino, al Tato Quaglino, que viajaba asiduamente a Buenos Aires, inclusive por cuestiones de salud de la esposa, y él terminó de realizar las gestiones que nosotros habíamos iniciado por teléfono. Pero no, fue una experiencia gigante, realmente gigante, y tenerlo ahí tan cerca. Bueno, son las oportunidades que te da esta actividad, como cuando asistimos con Diego a la cobertura de la Cumbre de las Américas, y bueno, fue uno de los pocos que pudo filmar el entredicho entre Fidel Castro y un anticastrista de Florida, o de Miami. Ver también nunca habíamos tantas computadoras juntas, como 50 computadoras, y nuestro trabajo a lo mejor de 10 horas se en lo que hace a la cobertura. Creo que de esas 10 horas de espera apenas fueron 5 o 10 minutos de una cobertura fallida, porque cuando se armó el tole tole, los guardias lo sacaron a Castro, Chávez se fue por otra vía, y el único que quedó saludando fue Néstor Kirchner para decir: chao muchachos, nos vamos a comer. Bueno, y de todo esto también que marcaba o que preguntaba Rubén, la nota de Jean-Claude Regazzoni, cuando hicimos esa Caracas-Buenos Aires, que cubrimos allí en Buenos Aires, Regazzoni obviamente ya en silla de ruedas después de su tremendo accidente en la Fórmula 1, y él era muy amigo de Carlos Reutemann. En ese momento Reutemann era el actual gobernador de la provincia de Santa Fe. Y bueno, empecé a preguntar, pero bueno, obviamente que él hablaba también muy bien el español, si no hubiese sido frustrante preguntar, y qué preguntar, ¿no? Realmente, pero también fue frustrante, ¿saben qué? Como acá me decía Raúl, una nota, o fuera de micrófono, que se hizo una nota sin cassette, yo extravié ese material, así que bueno, me quedó en la memoria de haber grabado por ese momento un gran ex corredor de Fórmula 1, inclusive en ese momento de la nota enviaba saludos, porque preguntaba por dónde estaba ubicado Brinkmann, Córdoba. Le decíamos Límite Santa Fe. Dice mi amigo Reutemann. Entonces, dele mis saludos a Carlitos, y él seguramente que los puede escuchar. Es una de las tantas notas, pero fue la que más me quedó grabada. Bueno, antes que nada, felicitaciones, gracias por poder compartir esta historia, una pequeña parte de su historia que es tan grande. Y bueno, seguramente, como decían tanto Raúl y tanto Ismael, han pasado muchas personas por ese medio y guardan gratos recuerdos, y otros serán recordados por siempre, y seguramente también el medio lo será a lo largo de la historia. Así que felicitaciones por estos 45 años, y a mí me llegó que Raúl va a pagar un asado para todos los que estuvieron allí en el medio por los 45 años. Seguramente estará bien regado no con San Giovanni. Sí. Claro, con el vino. Ya le di pie para que haga el chivo, y nunca vi una botella, pero bueno, seguramente algún día la vamos a probar. Gracias, felicitaciones a los dos, y gracias por contar esta historia también y compartirla. Muy amable. Chao. Buen día a todos. Chao. Bueno, primer medio de comunicación hace 45 años. Sí, Rubén, ¿lo vieron ahí en la foto? Sí. ¿No lo conocieron? Se lo volvemos a mostrar. No, la de los carnavales me mata. Pero la verdad que... Se nota que tiene abstinencia, que no están con el micrófono ahora. No hacía falta preguntarle. Si quería le hacíamos un especial de una hora, pero no. Larguen, chicos.